Hoy estamos de estreno. Estamos abriendo un espacio especial con características particulares que hemos llamado Hablemos en Serio. De hecho, uno de los comentarios en las consultas que hicimos previas, consultando sobre temas, consultando sobre inquietudes, uno de los primeros que me llamó la atención fue un comentario que recibí sobre el nombre. Y me preguntaban cuál había sido el motivo de ponerle este nombre. Hablemos en serio. Lo primero, hay una expresión popular entre los nicaragüenses que decimos, hablando se entiende la gente. Y bueno, y si hablamos con sentido, si hablamos con propiedad, tenemos que hablar en serio. Y ese es el propósito de este espacio. Que hablemos, que conversemos, que intercambiemos opiniones, que intercambiemos, incluso podemos tener algunas divergencias en las opiniones sobre nuestra realidad, sobre nuestros desafíos, pero sobre todo sobre las rutas de salida. De tal forma de que en este primer encuentro, en este primer ensayo, diríamos, ¿verdad? Porque estamos abriendo brecha, pues vamos a comenzar con algunos comentarios basados en las sugerencias y las propuestas que recibimos por las redes sociales. Y aunque esta introducción no estaba entre las propuestas, pues este es mi aporte para introducirnos al tema de nuestra realidad, al tema de los desafíos que afrontamos y de los caminos que debemos identificar e ir construyendo juntos en el propósito común, en el propósito compartido de restablecer la democracia en nuestro país. La democracia significa libertad, la democracia significa justicia, la democracia significa derechos, la democracia significa elegir a quienes nosotros consideramos que deben tomar las principales decisiones sobre el rumbo de nuestro país. Pero bueno, vamos a comenzar comentando 3 libros. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero a nosotros no nos invitaron a una clase de literatura o a una sesión para hablar de novelas o hablar de poesía. En realidad estos son 3 libros especiales y ya se van a dar cuenta ustedes de la pertinencia de traerlos como parte de la introducción a este primer programa, a este debut, a este estreno. El primer libro se llama 1984. Ese es el título, un nombre, 1984. ¿Y de qué trata el libro? Por supuesto, es una ficción de un país que está a cargo de un dictador. El dictador tiene bigote, no tiene nombre, y le llaman el Gran Hermano. ¿Y cómo se vive en ese país? Solo voy a dar algunos rasgos. Primero, en cada casa, en cada edificio, hay una pantalla. Esa pantalla cubre todo el interior de las casas, de los edificios, de las calles. Y desde allí, unos seres que están detrás de la pared en los servicios de inteligencia vigilan todo lo que hace, todo lo que dice, con quién se reúne cada una de las personas. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia, además de la vigilancia de cada uno de los ciudadanos de ese país, es la tergiversación del lenguaje, la manipulación de las palabras. Y entonces le llaman el Ministerio de la Abundancia, un ministerio en un país donde había hambre, pero ahí se llamaba el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Paz, en un país que vivía permanentemente
en guerra. Y así cada palabra significaba exactamente lo contrario de lo que ocurría en la realidad. Quienes tengan la oportunidad, porque incluso lo pueden encontrar en internet, le aconsejaría leer este libro, 1984, porque en gran medida pareciera que la dictadura y la mafia que se ha entronizado en Nicaragua cumple paso a paso lo que en la ficción, en la imaginación de quien escribió este libro, ellos lo están llevando a la realidad. El otro libro se llama Fahrenheit 451. Este libro, el anterior, es escrito por un británico, por un inglés. Este otro libro es escrito por un norteamericano, Fahrenheit 451. Se llama así el libro porque a la temperatura a la que se quema el papel. En este país se había encontrado un material que no era combustible, es decir, que no se podía quemar. Y los bomberos pues se quedaban sin trabajo porque no había incendios que apagar. Entonces le cambiaron la función a los bomberos. Y entonces los bomberos se encargaban de quemar libros. Cada vez que había una denuncia de que en una casa había libros, pues allí iban los bomberos a quemar los libros. Porque el propósito del régimen que estaba instalado en ese país era que la gente no pensara. Y entonces los bomberos iban a quemar libros. Entonces el personaje principal de este libro, en una ocasión que van a quemar unos libros porque hubo una denuncia, llegan a la casa y entonces la dueña de la casa no sale de la casa y prefiere que la quemen junto con la biblioteca que le habían descubierto. Y entonces al tipo le impresiona que esta mujer haya preferido inmolarse junto con su biblioteca antes de quedar ella con vida y la biblioteca quemada. Entonces a este hombre le llama la atención y entonces rescata un libro y empieza a leerlo de manera escondida. No voy a extender más la historia. La esposa, que es una mujer bastante frívola, igualmente desde la televisión, como la gente se quiere que piense solo lo que está viendo en la televisión como información, como distracción, etcétera, porque era pernicioso pensar. Y entonces la misma mujer lo denuncia, reciben en el cuerpo de bomberos la llamada y él se da cuenta que van a quemar su casa porque su esposa lo ha denunciado por estar leyendo. Total que el tipo escapa del país, tiene una amistad que lo guía para unos que van huyendo de ese país y la resistencia que hacen frente al régimen que quiere aplastar el pensamiento es que cada uno lea un libro y lo memorice, porque la memoria del conocimiento, la memoria del pensamiento es crítica para resistir a ese régimen. El tercer libro se llama El cero y el infinito, y este es sobre Rusia, sobre la Rusia de Stalin. Y básicamente en lo que consiste es, hay un miembro del Partido Comunista de Rusia, pues empieza a cometer algunos pequeños desvíos, lo capturan, lo meten preso y desde la prisión ve todos los sufrimientos de los otros prisioneros, a los que conoce y a los que no conoce. A lo largo de la novela, el autor principal, ¿verdad? El protagonista principal, pues se da cuenta todos los sufrimientos, también en carne propia, cómo le van quebrando la moral hasta que unos lo ejecutan extrajudicialmente, a otros los condenan
y otros terminan confesando crímenes que no cometieron. ¿Por qué empiezo evocando estos tres libros? Porque tristemente son un reflejo de la realidad cruel, la realidad que estamos viviendo. No va a ser por mucho tiempo ninguna dictadura, ni en nuestra historia, ni en la historia de ningún país. Es perdurable solo por el uso y el ejercicio de la fuerza indiscriminada, sino que porque retratan el régimen que está establecido en Nicaragua. Nosotros hemos hablado de dictadura, pero en realidad este es un régimen totalitario. No le importa nada más someter por la fuerza a la población, sino que quieren anular el pensamiento, anular la capacidad de pensar por uno mismo. Ellos lo que quieren son borregos, súbditos y peones. ¿Por qué? Y ahora vamos a lo concreto. Salimos de los libros para entrar a lo concreto. ¿Por qué cerró o confiscó estas universidades privadas la mafia en el poder? Porque quieren que haya una educación superior vibrante, porque quieren que haya una juventud con oportunidades, porque quieren que Nicaragua en este mundo de desafíos tecnológicos pues haga todo un salto tecnológico. Eso no le importa a la dictadura. Lo que quieren al confiscar, porque esta fue una confiscación, como todo lo que hace el régimen, en contra de sus propias leyes, en contra de su constitución, es aplastar, pretenden aplastar la capacidad de pensar de la juventud nicaragüense. Un esfuerzo condenado al fracaso, a la larga y a la corta condenado al fracaso, porque es imposible doblegar la ansia de libertad, más aún de la juventud, el ansia del conocimiento, el pensamiento crítico. Ningún régimen lo ha logrado y obviamente tampoco lo va a lograr Ortega. Pero bueno, allí Ortega está demostrando su ansiedad por aplastar la capacidad de pensar de la juventud nicaragüense, pero no solo eso, está golpeando los sueños, las esperanzas de las familias, sobre todo de las familias más pobres, pero también las familias de los sectores medios, que como no tenemos o no tienen, pero me incluyo allí, propiedades, acciones, inversiones, lo único es la inversión que se puede hacer en educación, porque está demostrado que es la educación lo que a nivel individual permite romper cadenas a nivel de las familias y a nivel del país. Entonces es un golpe a las esperanzas de las madres, de los padres, depositada en hijas e hijos para que tengan la oportunidad de mejorar su futuro accediendo al conocimiento en una sociedad mundial en la que precisamente el conocimiento el que permite afrontar los desafíos de estas nuevas tecnologías. Entonces, allí de alguna forma los libros que citaba, de quemar los libros, le falta poco para mandar a quemar los libros. No es remoto que así como hicieron los nazis, el fascismo en Alemania, porque este régimen también tiene bastante de fascista, pues veamos quemando libros a borregos de la dictadura. Pero además, ¿qué ha hecho Ortega en estos días? Esas pantomimas crueles, porque ni siquiera les podemos llamar juicio. Un juicio, hay un juez imparcial que aplica la ley sobre la base de pruebas.
y cumpliendo unos procedimientos. En la Constitución y en todas las constituciones está como uno de los derechos fundamentales el debido proceso, el derecho a la defensa, a que las pruebas se tasen de acuerdo con lo que esté establecido en las leyes, etc. Pero bueno, no les podemos llamar juicios porque lo que hay aquí son verdugos, sirvientes de Ortega, acatando la voluntad de Ortega. A alguien se le ocurre que uno de estos jueces o juezas va a atender los reclamos o las demandas de un abogado defensor si lo están juzgando en la cárcel. A alguien se le ocurre que están aplicando lo que esté establecido en el Código Penal. A alguien se le ocurre que están valorando pruebas a partir de testigos, a partir de evidencias materiales. No, lo que están haciendo es, en un acto de crueldad, igual como mencionaba en el libro El Cero y el Infinito, de castigar a quienes, en este caso, igual que en estos libros, pues lo que anhelan es la libertad, la democracia. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Además del dolor de las familias, no solo las familias de los prisioneros, a todos nos duelen, unos porque son amigas o amigos, otras porque lo hemos visto en la televisión, hemos visto su lucha, y todo en general porque sabemos que es un ensañamiento por parte de la dictadura, porque no hay ningún delito que perseguir. Pero bueno, ¿cuál es la otra realidad que estamos viviendo? Es la hemorragia, porque no se puede llamar de otra manera cuando un cuerpo está desangrándose de manera incontenible, pues hablamos de una hemorragia. Si la sociedad nicaragüense, el cuerpo social, está lanzando fuera de nuestras fronteras a jóvenes, a mujeres, a varones, en esa corriente interminable de migrantes, emigrados por las condiciones políticas, emigrados por las congojas, las angustias, los quebrantos, resultado de la falta de empleo, la carestía de la vida, y que asumen el riesgo de salir del paraíso orteguista, uno hacia Costa Rica, otro hacia Estados Unidos, en esos caminos donde se arriesgan a perder la vida, las mujeres a ser violadas, a ser víctimas de secuestros, de extorsiones, de golpes. Para quienes no lo saben y para quienes lo saben, lo vamos a repasar, qué es lo que ocurrió en el 2021. En el 2021, en la frontera en Estados Unidos, retuvieron a 87.500 nicaragüenses. 87.500, intentando entrar por la vía irregular, es decir, sin papeles. Bueno, uno puede imaginarse, si a estos los retuvieron, ¿cuántos lograron entrar sin que los retuvieran? Fácilmente hacia Estados Unidos hasta el mes de diciembre, más de 100.000. ¿Cuántos hacia Costa Rica? Y estas son cifras oficiales, de acuerdo a las autoridades de migración costarricenses, 52.000. De tal forma que solo en Estados Unidos y Costa Rica, 140.000. Usted métale pluma con los que se fueron para Canadá, México, Panamá, El Salvador, España, y con los que lograron ingresar de manera irregular, fácilmente 200.000 nicaragüenses. O sea, esta dictadura totalitaria no solo encarcela, no solo aplasta la esperanza de familias al tomarse las universidades, sino que golpea a las familias nicaragüenses. Si hay un enemigo de las familias nicaragüenses causando dolor, sufrimiento, desempleo, subempleo, migraciones, quebrantos, ese se llama
Daniel Ortega. Bueno, queremos invitarles a que esta que estaba mencionando es en reacción a parte de los comentarios y de las solicitudes que nos hicieron de que tocáramos el tema de los prisioneros y prisioneras, que tocáramos el tema de las migraciones y del cierre de las universidades, pero lo quisimos enmarcar de una forma más global y por eso comenzamos por los libros. Pero también tuvimos otras preguntas. Una de las preguntas, que es una pregunta bien polémica, por lo menos la respuesta, se refiere al tema de la unidad de las fuerzas opositoras y qué hacer para promover la unidad de las fuerzas opositoras. Realmente es una pregunta de mucho peso, de mucho calado, y vamos a dejarla, la metemos en nuestra alforja y le aseguramos que la vamos a tratar a profundidad en nuestro próximo espacio. Pero quienes plantearon ese tema tengan la seguridad de que lo vamos a abordar. Pero también nos plantearon otros dos temas específicos. Uno sobre el tema de los chinos, que está de moda, ¿verdad? Como sabemos, Ortega, después que pasó ordeñando a Taiwán, que era uno de los pocos países que le otorgaba recursos de cooperación a nivel bilateral, pero también por la vía del BESIE, porque Taiwán es socio del BESIE, pues rompió 15 años después con su tradicional desfachatez, con su tradicional hipocresía, se dio cuenta, y eso fue lo que dijeron en el discurso, que China comunista o China continental, pues era supuestamente el representante del pueblo chino. Pero mientras pasaron inaugurando allí caminos, mientras pasaron allí recibiendo donaciones, pues el representante era Taiwán. ¿Qué persigue Ortega? Y debemos de tener clara esta maniobra. Después de noviembre, porque hay que remitirse a noviembre, Ortega recibió varias derrotas contundentes que nosotros desde la oposición no hemos reivindicado lo suficiente. El hecho de que la inmensa mayoría de los nicaragüenses haya rechazado, haya podido derrotar la estrategia de Ortega de intimidar, de amenazar, y la gente no fue a votar. Pero además, que en la OEA se hubiera declarado, uno, la ilegitimidad del proceso electoral, dos, que Ortega había quebrantado el orden constitucional, tres, que esas elecciones no podían reconocerse, pues estos fueron golpes. Y Ortega, que no se queda quieto, y eso hay que reconocer, un minuto ni un día, pues entre las estrategias de reacción frente a los golpes que ha estado recibiendo, pues se agarró de la tabla de salvación, según él, China. En primer lugar, ¿para qué? En primer lugar, para tratar de restablecer la moral, el estado de ánimo de los pocos seguidores que le quedan. De acuerdo con la última encuesta, alrededor del 15% nada más de los nicaragüenses sigue todavía respaldando a Ortega, 15%. Ya vamos a profundizar en otro momento sobre esto. Pero bien, esa gente que vio, que pudo constatar que en los centros de votación estaban vacíos, el aislamiento internacional, las sanciones, pues necesitaban una palabra de aliento, y Ortega ofreció, ahí están los chinos, nos van a sacar de estas Honduras. Pero además, Ortega
igual que con todos los proyectos, aquellos fantasiosos que el satélite chino, por cierto, el satélite chino, la refinería, el supremo sueño de Bolívar, el algodón, que las motas crecerían ya en colores e irían directamente a las hilanderías, para no hablar también del canal interoceánico, necesita a los sectores empresariales que están en duda si se van en el pozo con Ortega, si se quedan detrás de la mampara o si respaldan abiertamente la lucha por el restablecimiento de la democracia. Ortega necesitaba mostrarle un chililín. Aquí vienen los chinos con reales, pero también a los empresarios rojinegros, ¿verdad? Que también están en duda, y los sectores inversionistas del ejército. Ahí vienen los chinos con reales. Pero hasta ahora, la única evidencia que tenemos es lo que ha ocurrido en nuestros países vecinos. Costa Rica, empecemos con Costa Rica. Costa Rica fue el primer país centroamericano en restablecer relaciones con China y suscribieron un acuerdo de libre comercio. ¿Y saben cuáles son las relaciones comerciales de China con Costa Rica? Por cada $20 que exporta Costa Rica a China, que es un país mucho más competitivo, Costa Rica, que Nicaragua, compra a los chinos $100. ¿Cuál es la obra de infraestructura que construyeron los chinos en Costa Rica? Un estadio parecido, nada más que aquí, de fútbol, al que construyó Taiwán en Managua, de béisbol. Y una carretera que tiene 8 años de estarse construyendo. Jamás se terminó la bendita carretera aquí en Costa Rica. El otro país que estableció relaciones con China fue El Salvador. Bueno, ahí el compromiso es construir una biblioteca. Están hablando allí, vino Bukele, porque fue a China con un cartapacio de supuestos proyectos y compromisos chinos, pero la realidad de las relaciones comerciales, que es lo que les interesa a los chinos, allí por cada $5 que exporta El Salvador a China, compra $100. Lo que le interesa a los chinos es el comercio, son las relaciones económicas. Por supuesto, Ortega está en el afán de mostrar, de enviar el mensaje de que tiene una alianza estratégica con China. Y ahí van a estar inventando que los chinos van a respaldar tal proyecto, que los chinos van a construir tal cosa, pero en realidad lo que él pretende es llevar la crisis nicaragüense de democracia, de derechos humanos, la crisis de las migraciones a un nivel internacional. Y ha hecho distintas maniobras, ¿verdad? La visa de los cubanos, el conflicto con El Salvador, la alianza con Honduras, ahora, bueno, este otro conflicto que está tratando de inventar con El Salvador, las cuestiones con Rusia, con Irán, para tratar de alborotar el río y tratar de pescar en río revuelto. En consecuencia, con esto de los chinos, nosotros permanentemente tenemos que estarle levantando digamos, quitándole la mampara, pues, ¿verdad? Para todas las patrañas alrededor de estos cuentos chinos, ¿verdad? Y seguir paso a paso a partir de entre lo que anuncian y lo que en realidad se produce. Bueno, hemos llegado al fin de este espacio. Hemos tratado de, en una primera aproximación, intentar lectura general realidad a partir de elementos concretos como los juicios, las migraciones, el cierre de las universidades, con una pantalla general. Ya en los próximos espacios a ir punto a punto con las preguntas que vayamos recibiendo, porque la idea es conversar con ustedes, la idea es que yo no me tome todo el tiempo que me he tomado. Esta primera va a ser simplemente
la apertura porque quería ofrecer elementos de juicio. En las próximas vamos a tener un intercambio directo, voy a responder, voy a dar mis opiniones, va a haber oportunidad de que se transmitan las opiniones de ustedes con el auxilio de otra persona que va a trasladar esas opiniones. Y bueno, se nos pasó el tiempo. Nos vemos el próximo jueves hablando en serio, y aprovecho para invitarles aquí en 100% Noticias los lunes a las 7 de la noche en Vamos al Punto, un comentario de 10 minutos, los martes a las 7 de la noche exclusivamente sobre temas económicos, Nicaragua, la economía del país, la economía de la familia, los distintos agobios que sufren y enfrentan empresas y familias. Se llama el espacio La economía de Nicaragua en 10 minutos, y el próximo jueves, igual a las 7 de la noche, ya no voy a estar yo con toda la batuta todo el tiempo, sino que vamos a repartir la batuta entre ustedes y su servidor. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y a seguir adelante. No hay peor lucha que la que no se da.